Azucena Uresti, destacada presentadora de noticias, tomó las ondas para enfrentarse a uno de los cárteles de la droga más poderosos del país. A principios de esta semana, el cártel Jalisco Nueva Generación publicó un vídeo en Internet en el que amenazaba directamente a Uresti. Los periodistas se enfrentan a menudo a la difícil tarea de sacar a la luz el mal de la sociedad. Aunque se trata de una profesión noble, conlleva muchos peligros. En México, por ejemplo, cubrir ciertas historias puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente los cárteles de la droga. A pesar del peligro, estos valientes hombres y mujeres se comprometen a hacer su trabajo. He aquí 4 periodistas asesinados por los cárteles de la droga mexicanos. Rodolfo Rincón Taracena. Rodolfo Rincón Taracena, conocido reportero de sucesos de Tabasco Hoy, dedicó su vida a descubrir la verdad sobre el tráfico de drogas y la creciente presencia del crimen organizado en su estado natal, Tabasco, México. A pesar de recibir numerosas amenazas de muerte, prosiguió sin miedo sus investigaciones, hasta que un fatídico día desapareció misteriosamente. Tras años de incertidumbre, la verdad salió finalmente a la luz, revelando una espeluznante historia de secuestros, torturas y asesinatos a manos de los tristemente célebres Los Zetas, una organización criminal al servicio del Cártel del Golfo. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, al sureste de México, un experimentado periodista llamado Rodolfo Rincón Taracena dedicó su vida a descubrir la verdad. Nacido en Chiapas, México, Rodolfo tenía una pasión por el periodismo de investigación que le llevaría por un camino peligroso. Rodolfo Rincón Taracena no era un periodista cualquiera. Poseía una determinación implacable para sacar a la luz los oscuros entresijos del narcotráfico local y la creciente presencia del crimen organizado en su estado natal, Tabasco. Su estilo directo de informar y sus amplios conocimientos del mundo criminal le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. La carrera de Rodolfo despegó cuando se incorporó al prestigioso periódico Tabasco Hoy. Conocido por sus reportajes intrépidos, Tabasco Hoy proporcionó a Rodolfo la plataforma que necesitaba para arrojar luz sobre las actividades ilícitas que ocurrían delante de las narices de las autoridades. Los reportajes de Rodolfo se centraban principalmente en el narcotráfico local, el crimen organizado y las actividades de los cárteles de la droga en la región. Sus artículos estaban llenos de detalles descarnados y hechos contundentes, sin dejar piedra sobre piedra. Pero un reportaje tan intrépido conllevaba grandes riesgos. La dedicación de Rodolfo a descubrir la verdad le convirtió en objetivo de quienes querían mantener ocultas sus actividades ilícitas. Recibió numerosas amenazas de muerte de presuntos narcotraficantes, pero se negó a callar. Por el contrario, utilizó estas amenazas como combustible para continuar sus investigaciones. Los artículos de Rodolfo se convirtieron en una espina clavada en el costado de los delincuentes a los que desenmascaraba. Reveló los lugares concretos donde se vendía la droga e incluso identificó a varios traficantes por sus presuntos nombres. Sus reportajes atemorizaban a los implicados en el submundo criminal. Pero la intrépida labor informativa de Rodolfo no solo le granjeó enemigos, también le granjeó respeto. Según el Instituto Internacional de Prensa, Rodolfo Rincón Taracena era considerado uno de los mejores reporteros de sucesos del estado de Tabasco. Su dedicación a descubrir la verdad y su inquebrantable compromiso con la justicia le convirtieron en un héroe a los ojos de muchos. Sin embargo, a medida que Rodolfo se adentraba en el peligroso mundo de los cárteles de la droga y el crimen organizado, los riesgos a los que se enfrentaba eran cada vez más graves. En mayo de 2007, la cabeza cortada de un funcionario público local fue arrojada fuera de las oficinas de Tabasco. Hoy, en un intento de intimidar al periódico para que no cubriera temas relacionados con el crimen organizado. El mensaje era claro: silencio o sufrir las consecuencias. Pero Rodolfo se negó a dar marcha atrás. Sabía que iluminar los rincones oscuros de la sociedad era su deber como periodista. Siguió sacando a la luz las actividades de los cárteles de la droga, incluso cuando la ciudad de Villahermosa experimentó un fuerte aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico, sobre todo por parte de los asesinos de los Zetas, entrenados militarmente. La intrépida labor informativa de Rodolfo Rincón Taracena y su inquebrantable dedicación a la verdad acabarían conduciéndole por un camino de peligro y tragedia. Ese fatídico día, el 20 de enero de 2007, Rodolfo llamó a su mujer desde el trabajo, asegurándole que llegaría tarde a casa. Pero no sabía que nunca volvería. Los detalles de la desaparición de Rodolfo siguen rodeados de misterio. La última vez que se le vio, salió de las oficinas de Tabasco Hoy sobre las 8 de la tarde, mientras trabajaba en un artículo sobre un grupo de ladrones de bancos y mafiosos que extorsionaban a usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, Tabasco.
La verdad detrás de su desaparición solo se revelaría años después, conmocionando a la comunidad periodística. La desaparición de Rodolfo Rincón Taracena conmocionó a la comunidad periodística y a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la búsqueda de respuestas parecía no dar resultados. Pero la verdad sobre el destino de Rodolfo acabaría saliendo a la luz, revelando una espeluznante historia de brutalidad y corrupción. Más de 3 años después de su desaparición, el 1 de marzo de 2010, las autoridades del estado de Tabasco celebraron una rueda de prensa que conmocionaría al país. Anunciaron que Rodolfo Rincón Taracena había sido secuestrado y asesinado por 5 presuntos miembros de los Zetas, una conocida organización criminal al servicio del Cártel del Golfo. Según la confesión de los secuestradores, Rodolfo fue sometido a torturas inimaginables. Al parecer, le dispararon, lo decapitaron, lo mutilaron y después lo quemaron dentro de un barril metálico con combustible diésel. Los detalles de su espantosa muerte conmocionaron al país y dejaron a muchos con la boca abierta. La investigación sobre el asesinato de Rodolfo se basó únicamente en la confesión de los criminales, ya que sus restos no pudieron conservarse y las pruebas de ADN no tuvieron éxito. La Procuraduría de Tabasco decidió cerrar la investigación, citando la presunta participación de los Zetas como la razón de la muerte de Rodolfo. Los Zetas, un grupo de antiguos soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas, surgieron como una organización paramilitar dispuesta a hacer lo que fuera para asegurarse un lugar en el submundo criminal. Rápidamente se convirtieron en los ejecutores y sicarios del Cártel del Golfo. Su alianza con el cártel les proporcionó los recursos y la protección que necesitaban para ampliar sus operaciones y establecer su propio imperio criminal. La asociación entre el Cártel del Golfo y los Zetas resultó ser una combinación letal. El Cártel del Golfo aportó la infraestructura y las conexiones, mientras que los Zetas aportaron su experiencia militar y sus tácticas despiadadas. Juntos, se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, infundiendo miedo a sus rivales y a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. A medida que crecía su poder, también lo hacía su sed de control y territorio. El Cártel del Golfo y los Zetas se enzarzaron en una sangrienta guerra territorial con cárteles rivales, dejando un rastro de violencia y muerte a su paso. A menudo, civiles inocentes se veían atrapados entre dos fuegos, mientras estas organizaciones criminales luchaban por el dominio y el control de las lucrativas rutas de la droga. Fue en este entorno peligroso y volátil donde se encontró Rodolfo Rincón Taracena. Sus intrépidos reportajes sobre el narcotráfico local y el crimen organizado le pusieron directamente en el punto de mira de estas despiadadas organizaciones. Su dedicación a descubrir la verdad y sacar a la luz sus actividades ilícitas le convirtió en objetivo de quienes pretendían silenciarle. El asesinato de Rodolfo Rincón Taracena fue un escalofriante recordatorio de hasta dónde podían llegar estas organizaciones criminales para proteger sus intereses. La forma brutal y calculada en que fue asesinado conmocionó a la comunidad periodística y a todo el país. Armando Rodríguez. Armando Rodríguez, intrépido periodista mexicano, conocido por sus reportajes de investigación sobre la delincuencia, fue brutalmente asesinado por el cártel. Su dedicación a revelar la verdad y arrojar luz sobre los oscuros entresijos de Ciudad Juárez acabó costándole la vida. Aquella fatídica mañana del 13 de noviembre de 2008, cuando Rodríguez se disponía a llevar a sus hijos al colegio, cayó en una emboscada frente a su domicilio. Los sicarios del cártel desataron una lluvia de balas que acabó con la vida de Rodríguez. Este estremecedor acto de violencia no solo silenció a un destacado periodista, sino que conmocionó a la comunidad periodística y al mundo entero. Armando Rodríguez, nacido José Armando Rodríguez Carreón, fue un periodista mexicano que dedicó su vida a informar sobre la delincuencia. Durante 14 años trabajó como periodista de sucesos para el Diario de Juárez, periódico de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Su periodismo de investigación y su incansable búsqueda de la verdad le convirtieron en una figura destacada del sector. Armando Rodríguez era conocido por su inquebrantable compromiso de exponer la verdad, especialmente en su cobertura de los asesinatos de Juárez. Atrajo la atención internacional sobre la violencia que asolaba la ciudad, arrojando luz sobre las atrocidades cometidas por el cártel y otras organizaciones criminales. Los asesinatos de Juárez fueron una serie de brutales matanzas que sacudieron la ciudad hasta sus cimientos. Como periodista de sucesos, Armando Rodríguez informó sin miedo sobre estos atroces crímenes, decidido a hacer justicia a las víctimas y a sus familias. Su trabajo fue decisivo para concienciar sobre la escalada de violencia en Ciudad Juárez. La dedicación de Armando Rodríguez a su oficio no tiene parangón. Arriesgó su vida para descubrir la verdad, incluso ante graves peligros.
Sus reportajes sobre la guerra del narcotráfico en México y otros actos de violencia relacionados con las bandas en Ciudad Juárez le convirtieron en objetivo de quienes pretendían silenciarle. Pero las amenazas contra Armando Rodríguez no le disuadieron. Siguió denunciando la corrupción y sacando a la luz las fuerzas oscuras que asolaban su ciudad. Sin embargo, su incesante búsqueda de la verdad acabaría conduciéndole a un trágico final. La mañana del 13 de noviembre de 2008, la vida de Armando Rodríguez dio un giro devastador. Mientras se preparaba para llevar a su hija y a su hijo al colegio, no sabía que esa sería su última mañana con vida. El cártel lo había marcado como objetivo y estaba decidido a silenciarlo de una vez por todas. Era una mañana aparentemente normal en Ciudad Juárez. Armando Rodríguez salía de su casa para calentar el coche antes de emprender la rutina diaria. Sin saberlo, el peligro acechaba en las sombras. De repente, una lluvia de balas rompió la tranquilidad de la mañana. Armando Rodríguez quedó atrapado en un mortífero fuego cruzado, con entre 8 y 10 disparos a quemarropa, con un arma de 9 milímetros. Los sicarios del cártel no tuvieron piedad y ejecutaron su misión con una precisión despiadada. En un cruel giro del destino, la hija de Armando Rodríguez, Jimena, se encontraba en el vehículo y presenció el asesinato de su padre. El trauma de aquel momento la perseguiría para siempre, como un recordatorio constante de los peligros a los que se enfrentan quienes se atreven a decir la verdad. El asesinato de Armando Rodríguez conmocionó a la comunidad periodística y al mundo entero. Fue un escalofriante recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan quienes se atreven a exponer la verdad. El asesinato de Armando Rodríguez no fue un acto de violencia aleatorio. Fue un ataque selectivo orquestado por el cártel, movido por su deseo de silenciar su voz e intimidar a la prensa. Pero, ¿qué condujo a este trágico suceso? Ciudad Juárez, una ciudad plagada de violencia y corrupción, se convirtió en el telón de fondo de la incesante búsqueda de la verdad por parte de Armando Rodríguez. Como periodista de sucesos, informó sin miedo sobre la guerra del narcotráfico en México y otros actos de violencia relacionados con las bandas que asolaban las calles. Su trabajo atrajo la atención internacional sobre las atrocidades cometidas por el cártel. Los riesgos a los que se enfrentaban los periodistas en Ciudad Juárez eran alarmantemente altos. El control del cártel sobre la ciudad era cada vez mayor, y cualquiera que se atreviera a denunciar sus operaciones se convertía en un objetivo. Armando Rodríguez conocía los peligros a los que se enfrentaba, pero se negó a ser silenciado. Antes de su asesinato, Armando Rodríguez había recibido amenazas. Su dedicación a sacar a la luz la corrupción y su implacable búsqueda de la verdad le habían convertido en una espina clavada en el costado del cártel. Pero no se echó atrás. En lugar de ello, denunció las amenazas a su jefe y a organizaciones de defensa de los derechos de la prensa, buscando protección y justicia. En un intento de salvaguardar su vida, el Diario de Juárez, su empleador, le asignó la cobertura de El Paso, Texas, durante 2 meses. Fue una medida temporal para protegerle de las crecientes amenazas, pero el alcance del cártel se extendía más allá de las fronteras y el peligro le perseguía. A pesar de las amenazas, Armando Rodríguez se mantuvo firme en su misión. Creía en el poder del periodismo para sacar a la luz la corrupción y provocar el cambio. Conocía los riesgos, pero se negó a vivir con miedo, decidido a arrojar luz sobre las fuerzas oscuras que asolaban su ciudad. Armando era un verdadero periodista, dedicado a descubrir la verdad costara lo que costara. Conocía los riesgos a los que se enfrentaba, pero creía en la importancia de su trabajo. Era un faro de esperanza en una ciudad ensombrecida por la violencia y la corrupción. En los meses previos a su asesinato, las amenazas contra Armando Rodríguez se intensificaron. Empezó a recibir mensajes de texto advirtiéndole del peligro inminente. El cártel quería silenciarlo, apagar la luz que arrojaba sobre sus actividades delictivas. A pesar de las crecientes amenazas, Armando Rodríguez se mantuvo firme. Incluso recibió ofertas de protección policial, prueba de la gravedad de la situación. Pero se negó a vivir con miedo, decidido a continuar su trabajo y a sacar a la luz la verdad. La dedicación de Armando Rodríguez a su oficio y su inquebrantable compromiso con la búsqueda de la verdad lo convirtieron en un símbolo de resistencia ante el peligro. Conocía los riesgos, pero creía que el periodismo tenía el poder de provocar cambios, de exigir responsabilidades a quienes detentan el poder. Por desgracia, las amenazas contra Armando Rodríguez resultaron ser algo más que palabras vacías. Aquella fatídica mañana del 13 de noviembre de 2008, los sicarios del cártel ejecutaron su plan con escalofriante precisión, acabando con su vida y silenciando su voz para siempre. Miguel Ángel Villagómez Valle. Miguel Ángel, fundador y editor de La Noticia de Michoacán, un pequeño tabloide regional, informó sin miedo sobre el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.
pero su valiente periodismo tuvo un alto precio. En la pintoresca ciudad costera de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un intrépido periodista llamado Miguel Ángel Villagómez Valle comenzó su carrera a finales de la década de 1990. Nacido en el estado mexicano de Guerrero, Miguel Ángel tenía una arraigada pasión por descubrir la verdad y sacar a la luz los oscuros entresijos de la sociedad. Poco se imaginaba que su dedicación al periodismo acabaría llevándole por un camino peligroso. Miguel Ángel se hizo rápidamente un nombre como periodista, trabajando incansablemente para arrojar luz sobre los problemas que aquejaban a su comunidad. En 2004, dio un salto de fe y fundó su propio periódico, La Noticia de Michoacán. Con solo máquinas sencillas y 3 ordenadores, Miguel Ángel se propuso crear una plataforma para un periodismo honesto y contundente. La Noticia de Michoacán, que funcionaba como un pequeño tabloide regional, se dio a conocer por su cobertura audaz e inquebrantable del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. La dedicación de Miguel Ángel a exponer la verdad le granjeó tanto admiración como enemigos. Como director y editor de La Noticia de Michoacán, Miguel Ángel navegó sin miedo por las traicioneras aguas del periodismo de investigación. Su periódico se ganó rápidamente una reputación por su perspicacia informativa y su compromiso inquebrantable con el descubrimiento de la verdad. El trabajo de Miguel Ángel no pasó desapercibido. La Noticia de Michoacán se convirtió en un faro de esperanza para quienes buscaban transparencia y responsabilidad en una sociedad plagada de corrupción. La tirada del periódico creció, llegando a vender 2.500 ejemplares diarios, lo que lo convirtió en el de mayor tirada del puerto occidental. Todos los días, excepto los sábados, La Noticia de Michoacán publicaba un nuevo número, repleto de historias contundentes que exponían los oscuros entresijos de la sociedad mexicana. La dedicación de Miguel Ángel a su oficio y su inquebrantable compromiso con la verdad le convirtieron en una figura respetada en el mundo del periodismo. Pero a medida que Miguel Ángel profundizaba en sus investigaciones, atrajo sin saberlo la atención de uno de los cárteles de la droga más conocidos de México, los Zetas. Eran conocidos por su brutalidad y su voluntad de silenciar a cualquiera que se atreviera a denunciar sus actividades delictivas. En las semanas previas a su prematura muerte, Miguel Ángel recibió una escalofriante llamada telefónica de un hombre que decía ser miembro de los Zetas. La persona que llamó le advirtió que su vida corría peligro. Temiendo por su seguridad, Miguel Ángel alertó a su familia y colegas, instándoles a estar alerta. Pero poco podía imaginar que sus peores temores estaban a punto de convertirse en una horrible realidad. La noche del 9 de octubre de 2008, Miguel Ángel fue secuestrado cuando volvía a casa del trabajo. Acababa de dejar a 2 compañeros y regresaba cuando fue interceptado por al menos 2 coches llenos de individuos armados. En cuestión de minutos, la vida de Miguel Ángel cambió para siempre. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Miguel Ángel fue descubierto al borde de la carretera, cerca de un vertedero, a 1 kilómetro del pueblo de La Unión. Su cuerpo mostraba las marcas de un ataque brutal y despiadado. Cubierto de magulladuras, había sufrido 6 heridas de bala en la espalda y 1 en la cabeza. El golpe de gracia había sido asestado, asegurando su muerte. La noticia del asesinato de Miguel Ángel conmocionó a la comunidad periodística y a otros sectores. Era el 7º periodista asesinado en México en 2008, un año marcado por la violencia contra quienes se atrevían a revelar la verdad. El asesinato de Miguel Ángel Villagómez Valle no fue un hecho aislado. Tuvo lugar en el contexto de una época violenta y tumultuosa en el estado de Michoacán, México. Esta región se había convertido en campo de batalla de cárteles de la droga rivales, entre ellos los tristemente célebres Los Zetas y La Familia. Michoacán, conocido por sus impresionantes paisajes y su vibrante cultura, se había convertido en uno de los estados más violentos de México. Los cárteles luchaban por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico, dejando a su paso un reguero de sangre y destrucción. El estado de Michoacán se había convertido en el campo de batalla de los Zetas y La Familia, 2 poderosos cárteles que se disputaban el control. La violencia se intensificó a medida que luchaban por el dominio, dejando a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. El reino del terror de los cárteles se extendió más allá del tráfico de drogas. La extorsión, el secuestro y el asesinato se convirtieron en moneda corriente, infundiendo miedo en los corazones de los habitantes de Michoacán. Las comunidades del estado, antaño prósperas, estaban ahora sumidas en un sentimiento de inquietud y desesperación. En este entorno volátil, periodistas como Miguel Ángel Villagómez Valle se convirtieron en faros de esperanza. Arriesgaron sus vidas para sacar a la luz la verdad,
dar voz a los que no la tenían y exigir responsabilidades a los cárteles y a los funcionarios corruptos. Pero la lucha por la justicia tuvo un alto coste. El asesinato de Miguel Ángel no fue un incidente aislado. Fue uno de los muchos de una larga lista de periodistas que han pagado el precio más alto por su dedicación a la verdad. Los asesinatos de periodistas en México quedaban a menudo sin resolver, con falta de rendición de cuentas y de justicia para las víctimas. La impunidad de la que gozan los responsables de estos atroces crímenes solo sirve para perpetuar el ciclo de violencia y silencio. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el asesinato de Miguel Ángel e instó a las autoridades a encontrar a los responsables de planear y llevar a cabo este atroz crimen. La SIP reconoció la importancia de una prensa libre y la necesidad de proteger a los periodistas que arriesgan sus vidas para descubrir la verdad. La Comisión de Derechos Humanos de México también se pronunció, solicitando investigaciones exhaustivas sobre los asesinatos de periodistas y pidiendo el fin de la cultura de impunidad que permitió que estos crímenes quedaran impunes. El nombre de Miguel Ángel se añadió al moderno muro del Newseum de Washington, D.C., un solemne homenaje a los periodistas que han perdido la vida en la búsqueda de la verdad. Su inclusión sirve para recordar los peligros a los que se enfrentan los periodistas en todo el mundo y la importancia de proteger sus derechos. Su asesinato desencadenó una ola de solidaridad entre periodistas y activistas de derechos humanos. Exigieron justicia no solo para él, sino para todos los periodistas silenciados por la violencia. El asesinato de Miguel Ángel Villagómez Valle no fue un hecho aislado. Era el 7º periodista asesinado en México en 2008, un año marcado por la violencia contra quienes se atrevían a sacar a la luz la verdad. El alarmante número de muertes de periodistas pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar. Norberto Miranda Madrid. Norberto Miranda Madrid, intrépido periodista con más de 20 años de experiencia, dedicó su vida a informar sobre la verdad. Trabajando como redactor y columnista para Radiovisión en Nuevo Casas Grandes, estado de Chihuahua, al norte de México, se convirtió en objetivo del despiadado cártel de Juárez. En una época en la que los cárteles de Sinaloa y Juárez se disputaban el control de los estados del noroeste de México, incluido Chihuahua, el hecho de que Norberto informara sin fisuras sobre sus atrocidades lo convirtió en un objetivo prioritario. Aquella fatídica noche del 23 de septiembre de 2009, la vida de Norberto se truncó trágicamente cuando 5 pistoleros enmascarados irrumpieron en las instalaciones de Radiovisión y acabaron con su vida sin piedad. Norberto Miranda Madrid, un nombre que quedará grabado para siempre en los anales del periodismo. Nacido alrededor de 1965 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, Norberto estaba destinado a convertirse en la voz de los sin voz, un faro de verdad en un mundo envuelto en tinieblas. Desde muy joven, mostró pasión por contar historias y una búsqueda incansable de la justicia. La trayectoria de Norberto en el mundo del periodismo comenzó cuando se incorporó a Radiovisión, una destacada emisora de Nuevo Casas Grandes. Con más de 20 años de experiencia, lo había visto todo: los altibajos, los triunfos y las tragedias. Antes de trabajar en Radiovisión, Norberto fue locutor de La Ranchera de Paquimé AM y La Sabrosita. También perfeccionó sus habilidades como reportero para el estimado periódico El Heraldo de Chihuahua. Pero fue en Radiovisión donde Norberto dejó huella. Conocido por sus reportajes intrépidos, nunca tuvo miedo de sacar a la luz los bajos fondos de la sociedad mexicana. Su programa de radio se convirtió en una plataforma para denunciar las atrocidades cometidas por los cárteles de la droga que asolaban la región. Su inquebrantable dedicación a la verdad le granjeó el respeto y la admiración de sus colegas y oyentes. Además de su trabajo radiofónico, Norberto fue también un consumado columnista. Escribía regularmente una columna titulada Cotorreando con el Gallito. A través de sus escritos, ofrecía una perspectiva única de los problemas que aquejaban a su comunidad. Las palabras de Norberto resonaban entre sus lectores, ya que abordaba sin miedo temas que otros no se atrevían a tocar. Su reputación de periodista tenaz crecía día a día. Norberto cultivó una personalidad inquebrantable ante la adversidad. Llegó a ser conocido como El Gallito, un apodo que encarnaba su espíritu y determinación. Su incansable búsqueda de la verdad le convirtió en una espina clavada en el costado de quienes pretendían silenciarle. Pero la dedicación de Norberto a su oficio le costó muy cara. Los cárteles de la droga, en particular el de Juárez, lo consideraban una amenaza para sus operaciones. Le persiguieron por sus reportajes sobre su campaña de violencia en la región. El compromiso inquebrantable de Norberto por sacar a la luz la verdad le convirtió en el principal objetivo de su ira. A pesar de los peligros que se cernían sobre él,
Norberto se mantuvo firme. Comprendía los riesgos que entrañaba su trabajo, pero se negaba a callar. Sus reportajes arrojaron luz sobre la brutal realidad de la guerra contra el narcotráfico que asolaba México. Las palabras de Norberto se convirtieron en una voz para las víctimas, una llamada a la justicia en un mundo plagado de corrupción y violencia. Poco sabía Norberto que su inquebrantable dedicación a la verdad acabaría provocándole una muerte prematura. Aquella fatídica noche del 23 de septiembre de 2009, la oscuridad contra la que había luchado durante tanto tiempo lo consumió. 5 pistoleros enmascarados irrumpieron en las instalaciones de Radiovisión con intenciones claras. Norberto Miranda Madrid, el intrépido periodista, fue acribillado sin piedad en su propio lugar de trabajo. La noticia del asesinato de Norberto causó conmoción en todo el país. Su muerte no fue solo la pérdida de un periodista, fue la pérdida de una voz que se atrevió a denunciar las injusticias del mundo. Corría el año 2009 y México estaba inmerso en una batalla mortal por el control entre 2 poderosos cárteles de la droga, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Los estados del noroeste, incluido Chihuahua, se convirtieron en el campo de batalla de estas despiadadas organizaciones. Fue en este entorno volátil donde Norberto Miranda Madrid se vio atrapado entre 2 fuegos. El cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, dominaba desde hacía tiempo el tráfico de drogas en México. Su alcance se extendía a lo largo y ancho, en su afán por expandir su imperio y consolidar su control sobre las lucrativas rutas de la droga. Pero el cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, estaba decidido a desafiar su supremacía. El enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Juárez provocó una escalada de violencia sin precedentes. Ciudad Juárez, una ciudad situada justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, se convirtió en el epicentro de esta brutal guerra. Fue aquí donde los cárteles lucharon por el control, dejando un reguero de sangre y destrucción a su paso. Norberto Miranda Madrid, con sus intrépidos reportajes, se convirtió en una espina clavada en el costado de ambos cárteles. Su dedicación a desvelar la verdad sobre sus operaciones y las atrocidades cometidas por sus miembros le convirtieron en un objetivo. Las palabras de Norberto tenían el poder de sacar a la luz las oscuras entrañas del narcotráfico, y los cárteles estaban decididos a silenciarlo. El cártel de Juárez, en particular, veía en Norberto una amenaza para su campaña de violencia en la región. Sus reportajes sacaron a la luz sus brutales tácticas y las vidas inocentes que se cobraron en su búsqueda del poder. El compromiso inquebrantable de Norberto con la verdad le convirtió en un símbolo de resistencia, una voz que se negaba a ser silenciada. Pero los reportajes de Norberto no solo enfurecieron a los cárteles, también llamaron la atención del gobierno federal. El gobierno mexicano, presionado para combatir la escalada de violencia, lanzó una guerra contra los cárteles. Esto solo sirvió para exacerbar la situación, ya que los cárteles tomaron represalias con una fuerza aún mayor. En este juego mortal del gato y el ratón, Norberto se encontró atrapado en medio. Los cárteles lo consideraban un lastre, un periodista que podía revelar sus secretos y socavar sus operaciones. Sabían que silenciarlo enviaría un mensaje escalofriante a quienes se atrevieran a desafiar su reino de terror. Las amenazas de muerte comenzaron a llover, un sombrío recordatorio de los peligros que aguardaban a Norberto. Pero él se negó a dejarse intimidar. Comprendía los riesgos que entrañaba su trabajo, pero su compromiso con la verdad pesaba más que su miedo. Norberto sabía que sus reportajes tenían el poder de provocar cambios, de sacar a la luz las injusticias que asolaban a su comunidad. A medida que aumentaba la violencia entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, también lo hacía el peligro al que se enfrentaba Norberto. Se convirtió en un objetivo, un símbolo de resistencia que había que eliminar. Los cárteles no se detendrían ante nada para silenciarlo, para asegurarse de que su reino del terror permanecía incontestado. Y así, aquella fatídica noche del 23 de septiembre de 2009, los cárteles atacaron. 5 pistoleros enmascarados irrumpieron en las instalaciones de Radiovisión con intenciones claras. Norberto Miranda Madrid, el intrépido periodista, fue brutalmente tiroteado en su propio lugar de trabajo. Su vida se apagó, pero su legado perdurará. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.